Muchas gracias, hermano Fernando. Bien, voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve bien ahí la proyección? Ya, perfecto. Saludo cordialmente nuevamente a la comisión revisora, de quien estoy agradecido por permitirme presentar en este día. El título de la presente investigación es El avance del reino de Cristo en la creación, un exégesis de Hebreos 2 del 7 al 8, una aplicación a la esfera de las ciencias naturales. Primeramente, para poder partir, debemos preguntarnos cómo surgió esta investigación. Esta investigación surge a partir de algunas dudas. Primero, intentar abordar un libro de la Biblia que ha sido muy poco estudiado en el español y aún en nuestro contexto chileno y latinoamericano. Lo segundo, en esta investigación surge por los límites impuestos en el evangelicalismo chileno, el cual influyó en la vida de miles, quizás millones de cristianos, de quienes encerraron su fe al ámbito de la vida privada, quedando la duda de si está Cristo reinando hoy. Ahora, quizás la respuesta sea afirmativa, pero ¿hasta dónde llega su reinado? Y tercero, es que en nuestro contexto actual de cambio climático, pandemia, se ha vuelto a encerrar la opinión cristiana. Y lamentablemente el cristiano actual, el cristiano moderno, en muchos casos ha luchado solamente por volver a los templos, a los edificios, pero no para dar una respuesta bíblica. Por lo que la pregunta es si realmente el científico cristiano tiene algún plus por sobre aquel que no tiene a Jesús como su Dios. Es por ello que en esta tesis se dará respuesta por medio del estudio exegético a las preguntas expuestas anteriormente. En cuanto al contenido, primeramente levantaremos nuestro estandarte bajo algunos parámetros por medio del marco teológico y la metodología de usar, así reafirmar las bases de la presente investigación. Luego se verán las conclusiones dadas en la exégesis bíblica realizada en Hebreos 2 del 7 al 8, para finalmente dar paso a las conclusiones en la aplicación teológica del reino del Señor por medio de la revisión del problema y la aplicación de la teología a la observación científica. Entonces, nuestro marco teológico y la metodología a usar, primeramente como cristianos reformados, afirmamos y creemos que la escritura en los textos originales, los cuales son el griego, el hebreo y algunas secciones en arameo, es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, a los santos hombres escogidos por él para presentar y preservar su voluntad de manera escrita a través de los siglos. Y es bajo la escritura es que nosotros creemos que ella es la palabra de Dios. Además de esto, este trabajo adhiere a la Confesión de Fe de Westminster en su revisión de 1903, la cual está supeditada a las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, según su artículo primero, y de la cual creemos que en ella está sistematizada la doctrina bíblica. Por lo tanto, este trabajo realizado a partir de las bases evangélicas confesionales. Además de ello, según su metodología, la investigación exegética será el método histórico-gramatical del cual se cree se podrá obtener la real intención del autor al momento de escribir la carta a los hebreos. Con esto se pretende dar un marco por el cual avanzar la investigación sin desechar las investigaciones serias de eruditos en el tema, pero sin escapar tampoco de los parámetros antes dados. Entonces, directamente, yendo a la primera parte o a la segunda sección de la primera parte de los resultados exegéticos, vemos que esta carta, conocida como a los hebreos, ha sido hasta la fecha reconocida con autor anónimo. Además, si bien es cierto que no hay información certera de la fecha de la escrita, lo más probable es que haya sido en el primer siglo, antes de la caída de Jerusalén. Esta conclusión se obtiene a causa de la comparación elaborada entre el culto descrito para la tienda en el desierto y el sacrificio de Jesús, hablando del sacrificio judío como si todavía se realizara, lo cual no solamente nos declara los destinatarios, sino también el problema. Entonces se cree directamente que los lectores originales eran cristianos de origen judío residentes en Jerusalén. Ahora, con respecto al contexto general de la carta, que nos permitirá ya introducirnos más en ella, se puede afirmar que el autor de la carta a los hebreos tenía un notorio conocimiento del Antiguo Testamento. Él avanza desde Abraham, la nación de Israel y la Torá, hasta los sacrificios.
teniendo una abundante riqueza antiguo testamentaria, pero tomando a Cristo como un mejor y perfecto pacto. En cuanto a su contexto específico, esta carta subraya la superioridad de la revelación divina en Jesucristo, como el Hijo de Dios. Y es así como en el capítulo 2 se puede ver a Jesucristo como el misericordioso y fiel sacerdote. Ya en el versículo 8 hay una mención a un rey cósmico, y es desde aquí donde nosotros partiremos haciendo teología. Posterior a ello vemos las conclusiones lexicográficas en el texto, partiendo por la Septuaginta, porque afirmamos que el uso de la Septuaginta en el Nuevo Testamento es notorio. Al momento de estudiar los documentos del Nuevo Testamento, se logra apreciar la teología del Antiguo en los textos masoréticos contenidos en la Septuaginta. Y aún más en el uso del Salmo 8 del 5 al 6, es casi literal en Hebreos 2 del 7 al 8, dando a entender que el autor de la carta conoce el Antiguo Testamento a partir de su relación con el griego de la Septuaginta. Y aquí, de hecho, estamos viendo la tabla donde se hace una comparativa entre el griego del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, con el griego del Nuevo Testamento. Con respecto al Salmo, que es el texto citado en Hebreos, se afirma que los versículos del 5 al 6 del Salmo 8, a modo general, son un paralelo de la historia de Génesis 1. Dios hizo a la humanidad y les dio poder sobre el resto del mundo. Hay una palabra en cuestión en esta cita del Salmo 8 que es Elohim, que generalmente se traduce como Dios. En el versículo 6a, sin embargo, se ha definido que esta palabra está apuntando a la idea de Señor, de Dios o de algún ser celestial superior, lo que permite afirmar que la fuerza del texto no está en la traducción de la palabra literal, sino en el énfasis del contexto. Esto significa que aunque el hombre haya sido creado un poco menor que cualquier ser celestial, ya sea un dios o un ángel, tiene dominio sobre la creación visible a causa de la imagen de Dios impuesta en él. Ahora, con respecto a Hebreos, si bien es cierto que en la perícopa escogida no existen problemas gramaticales, en el capítulo 1 de Hebreos se muestra la deidad de Jesús como un ser superior a todos, incluso por sobre los ángeles. En el capítulo 2 pareciera haber una contradicción, al afirmar que fue hecho menor que tales seres celestiales, entendiendo que los seres humanos tienen algunas limitaciones de espacio-tiempo que los seres angelicales no tienen, como la corporalidad o la temporalidad. Esto en sí mismo es una paradoja, una aparente contradicción, ya que Jesús es el Hijo de Dios. Al mismo tiempo se hizo semejante en gloria al hombre, aferrándose a Dios como un ser creado. Ahora, cuando el Salmo 8 apunta a la humanidad en el verso 5, en Hebreos 2.6 se está apuntando a Jesús, no como una nueva interpretación del texto, sino como una interpretación de la completa revelación de Dios, recordando que la Escritura es una revelación progresiva, la cual afirma que este Mesías es la cabeza de todos los hombres en la tierra y en la historia. Por lo tanto, se afirma la representatividad de la humanidad en un solo hombre. Finalmente, se ha definido tres palabras muy importantes que nos darán paso a las conclusiones teológicas. Estas son hacer menor, coronar y sujeción, las cuales muestran una idea cristológica. Las dos primeras muestran una idea cristológica y la última una idea escatológica. Por lo tanto, terminamos esta sección afirmando que la carta a los hebreos realiza una interpretación al Salmo 8 como un texto mesiánico, afirmando que es Jesús quien gobierna hoy y su reino escatológico está avanzando hasta la consumación de los tiempos. Ahora, el Salmo 8.6 se refiere a que la humanidad ha sido hecha más baja que los seres celestiales. Por su parte, Hebreos 2.7 apunta a la interpretación de este, comentando que Jesús ha sido hecho menor que los seres celestiales, mostrando la humillación del Redentor, quien al momento de ser hecho hombre es sujetado a las demandas y maldición de la ley. Por lo que el verbo elatosas, que traducido es hacer menor, se refiere a Jesús en su estado de humillación. Estefanosas, por su parte, que traducido es coronado, muestra el estado de exaltación de Jesucristo, quedando completamente libre de la ley, habiendo ya cumplido las condiciones del pacto de obras y habiendo pagado el castigo por el pecado, siendo coronado con la corona de espinos, venciendo la muerte y la maldición de haber sido colgado en un madero. Estas palabras sostienen
una cristología profunda en este texto. Ahora en el versículo hay una tercera palabra que hace eco en la coronación de Cristo. Esta es hupotasai, que traducido es sujetar o sujeción. Este término habla de una consecuencia lógica luego de Jesucristo ser exaltado, porque todo le es sujeto desde la partícula más pequeña hasta el último ser celestial. Quizás puedan existir confusiones al leer el verso 8, el cual afirma que aún no vemos todas las cosas sujetas a él. Pero esta sección del versículo se refiere al avance progresivo del reino de Cristo para que todo lo creado vea en el tiempo exacto la sujeción de todas las cosas de vuelta a su origen edénico. Por lo que esta tercera palabra reafirma una postura escatológica del avance progresivo del reino de Cristo. Y claro, el avance progresivo, el avance es progresivo, pero ¿cuál es la extensión de este reino? Y eso es lo que nos permite pasar a la tercera y última parte, donde intentamos abordar las conclusiones prácticas del texto con respecto de la cosmovisión cristiana, comenzando con definir la extensión de la afirmación del versículo 8 recién comentado, donde mostramos que en Hebreos 2.8 se comienza afirmando que todo le ha sido sujeto a Jesús. El problema es que el texto bíblico no da mucha información con respecto a este todo. Para referirse a esta idea del todo, el todo lo creado, se usan dos términos en la Biblia. El primero es bará y el segundo es panta. Bará en el Antiguo Testamento es un verbo que significa crear, por lo que habla de la acción y no del objeto creado. Sin embargo, al tratarse de la acción de un sujeto, en este caso un ser todopoderoso, bará está haciendo referencia a la acción de un Dios que creó todo a partir de la nada, ex nihilo. Es por ello que a este todo se le puede llamar cosmos, por ser una unidad en un sentido de comienzo material y espiritual de todo lo creado en el universo. Por otro lado, el término panta del Nuevo Testamento significa siglo o todas las cosas, lo que complementa la definición del cosmos bíblico, porque se logra agregar a la exposición sobre la creación material y espiritual la idea del tiempo, permitiendo afirmar que al momento de Dios crear comenzó también el tiempo. Ahora, la maldad humana ha traído consecuencias a este cosmos, como se habla mucho del calentamiento global, de la extinción de especies o incluso la basura espacial, por lo que la raza humana está encontrando el sentido de justicia a la maldad propia, algo inherente del ser humano, quien tiene la ley escrita en sus corazones, según la Escritura. El problema es que las personas no están buscando a Dios, sino que están apelando a la ciencia como la única responsable de dar respuestas, dejando a Dios de lado como si éste perteneciese solo a la esfera de lo privado y aún a la esfera de lo personal. Al momento de hablar de un todo, el texto está haciendo referencia a la totalidad de lo creado, por lo que la extensión del dominio de Jesús es de carácter universal. Por lo tanto, el avance del reinado de Jesús es una progresión que no terminará hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esto incluye cada esfera de la vida y en especial de la esfera escogida en este trabajo, que es en las ciencias naturales. Ahora, se suele indicar que las ciencias naturales en la historia han librado arduas batallas contra el cristianismo. Sin embargo, académicos y expertos de renombre han demostrado que esto es insostenible histórica y filosóficamente. Tales son ellos como John Frame, Bernd Poitras o Alistair McGrath. Pero a pesar de ello, esta idea ha vuelto a cobrar vida en los escritos de científicos ateos, especialmente de Richard Dawkins, por ejemplo, quien en el año 2006 funda la Richard Dawkins Foundation, que tiene como fin el eliminar la influencia de la religión en la educación científica y las políticas públicas, apelando al ateísmo como superioridad. Y claro, esto lo podemos ver como algo grave, pero esta dificultad no se encuentra en los ateos o agnósticos propiamente tal. El problema está en los cristianos mismos que han encerrado su fe a la esfera privada. Pero bajo las conclusiones de la exégesis recién comentada, afirmamos que el Señor está presente en cada centímetro cuadrado de la creación. Ahora, ya habiendo sentado las bases e implicancias de la teología de la humillación y la extensión del dominio del Señor en la creación a partir de la exégesis de Hebreos 2, del 7 al 8,
Ahora se debe considerar una aplicación práctica en las ciencias naturales. Pero, ¿cuál podría ser una aplicación práctica en la vida del cristiano que se dedica a tales ciencias, más allá de solamente decirlo, hazlo con excelencia? Y para responder esta pregunta, en esta última sección se analizará el primer paso del método científico, la observación. Por su parte, el orden de la investigación científica bajo el método científico comienza con la observación, para luego continuar con preguntas con respecto al tema estudiado. Posterior a ello, se genera una hipótesis que dará paso a la conducción del experimento, con la cual se buscará la conclusión, reportando finalmente los resultados. Posterior a ello, se vuelve al mismo ciclo, comenzando por la observación, pero esta vez con datos ya obtenidos anteriormente. Por su parte, la cosmovisión bíblica plantea que la obra de Dios está plenamente integrada con la investigación científica, y se ve porque la ciencia da definición a lo que Dios está haciendo y cómo lo está haciendo. Por lo que el cristianismo o el cristiano no busca el comprobar la existencia o el dominio de Dios sobre la creación, sino bajo la presuposición de que ya existe y domina, es de donde parte haciendo ciencia. Por ello es necesario afirmar que Dios está continuamente sustentando su creación, porque si la obra de sustentación de la creación por parte de Dios se considera solo como un acto histórico que tuvo lugar en el pasado, entonces la humanidad podría pensar que Dios no está activo hoy y volveríamos a un deísmo práctico. Pero se afirma que Dios sigue sustentando con cada bebé que nace, con cada planta que crece, con cada célula que se divide, con cada nebulosa que se forma. La naturaleza caída del cristiano, por su parte, le lleva a asombrarse de acontecimientos increíbles en su vida, pero se olvida que Dios provee, cuida y protege día a día. Por lo que el Señor no solamente es creador, sino también sustentador del cosmos existente. Ahora, en el Antiguo Testamento, la descripción de la creación de Génesis 1 y 2 se ve en la conversación que Dios tiene con Job en el capítulo 38, donde se describe la acción creativa de Dios. Y lo interesante es que no solo hace una descripción del poder creador, sino también del poder sustentador del soberano Señor. En el Nuevo Testamento, por su parte, es Jesús quien afirma que Dios es quien alimenta a las aves del cielo e incluso embellece a las flores del campo, lo que permite que el cristiano no pueda dejar de afirmar que todo lo creado obedece al mandato que Dios le dio, bajo la voluntad del dominio de Cristo, al observar la naturaleza como un objeto de dominio y conocimiento y no como una mera existencia. Se afirma entonces que Dios crea el objeto a observar y el hombre observa el objeto creado. Por otro lado, se podría llamar al libro de los Salmos, por ejemplo, como un prototipo de observación científica, tales como el Salmo 104, que muestra la grandeza de Dios, usando antropomorfismos para declarar la gloria de su Señor, observando los procesos en la tierra, los ríos y aún en los astros. Entonces, si quien observa desde el área científica tiene la base de un propósito superior, comprenderá en mayor profundidad la idea de un universo creado, entendiendo que la pérdida del Edén fue la pérdida del paraíso terrenal. Es por esto que en el cristianismo busca volver al dominio de todas las cosas, por cuanto no solo es una necesidad intrínseca, sino también un mandato divino de ir y sojuzgar la tierra. Entonces, a partir de la exégesis de Hebreos 2, del 7 al 8, podemos concluir que la humanidad tiene el derecho, el deber y el gozo de recuperar el dominio de las diversas esferas de la vida, lo que este trabajo direccionó en torno a las ciencias naturales y en específico a la observación del método científico, lo que permite al cristiano tener una mirada distinta por sobre la naturaleza, fijando su interés en la creación de aquel que les creó y adoptó como hijos y coherederos con Cristo para el avance del reino de Cristo en la creación. Muchas gracias.